¿Quién ha tenido entrevistas de trabajo alguna vez? Su vida. Ha, ha tenido entrevistas. Ellos que somos mayores, qué cosa que nos da nervios, ¿verdad? O por lo menos a mí, porque yo me acuerdo de mi primera entrevista. Fue para McDonald's, ¿sí? Uno joven que el primer trabajo busca, bueno, está McDonald's, es como el trabajo ideal. Y estaba muy nervioso, no sé lo que dije, pero no quedé seleccionado. Fue un fracaso, saber que mi entrevista. Pero he tenido varias entrevistas, obviamente un poco más serias, y donde te piden, bueno, te ves con un psicólogo, que no te dicen que es un psicólogo, y vos hablas con alguien y te está analizando. ¿Trae el psicólogo acá? No. Pero te analizan todo y después te hacen hacer un dibujito. Yo me acuerdo que Ángela me decía, siempre que hagas un dibujo, ponele piso. ¿Sí, verdad? Porque no sé qué querrá decir, pero bueno. O sea, hacer algo colgado que tenga una pared o algo. Entonces uno siempre tiene esos tips ahí. Y bueno, he tenido varias entrevistas y lo que ellos buscan es, bueno, que cuadre con el perfil que están para diferentes tareas y demás. Y bueno, gracias a Dios he tenido, la única que me dijeron que no, bueno, algunas me han dicho que no, fue McDonald's, que se ve que está mejor que no me dijeron que no. Y alguna que otra he tenido ahí un bajón, pero bueno, en la mayoría creo que he dado bien. Después te llaman y esa alegría de que cuando tengo trabajo o que seguís avanzando en el proceso. Y si bien no es algo bueno, pero es necesario, ¿verdad? Y creo que está bueno pasar por eso, porque como aquellos que están empleando, están buscando trabajadores, se ahorran de muchas cosas. Y hoy vamos a ver de alguien que tuvo que pasar por una entrevista o un proceso, ¿sí? De selección. Y lo vamos a ver en 1 Samuel 10. Así que pueden a su Biblia, 1 Samuel 10. Y vamos a ver a un hombre que, que fue fácil su entrevista o su proceso, su selección para el cargo. Y vamos a hablar de cuando Dios elige a un rey para el pueblo de Israel, ¿sí? Y el primer rey que aparece en la Biblia para el pueblo de Israel es, ¿se acuerdan? Saúl. Si él es el primer rey que va a estar ahí apareciendo o dirigiendo, gobernando al pueblo de Israel. Y el capítulo 10 habla un poco de cómo fue el proceso de cómo ungen a Saúl y cómo es que llega todo esto de esta ceremonia. Pero vamos a ver cómo es este proceso o cómo es antes, los capítulos 8 y 9. Dice que Samuel envejeció, o sea, Samuel el profeta, que era un poco el que estaba como juez o gobernando un poco Israel, y tenía 2 hijos. Y se ve que sus hijos le gustaba un poco la coima, ¿sí? Entonces, el pueblo de Israel, viendo que los hijos de Samuel no estaba bueno lo que hacían, se junta con Samuel y le piden un rey. Y en Israel nunca habían tenido rey, sino que era una teocracia donde Dios gobernaba a su pueblo. Y ellos dicen, no, queremos tener un rey como todas las otras naciones. Todas las naciones tienen rey, no, ¿por qué nosotros no? Y acá yo puse que fue como esos niños, ¿no? Ah, este niño quiere eso, yo también, ¿sí? Yo también quiero, y se pusieron ahí, y está, nosotros queremos un rey. Y dice que a Samuel no le gustó nada, pero ¿qué dice en el capítulo 8? Dice que él oró a Dios. Y a veces, acá como un paréntesis, a veces hay cosas que nos van a pedir nuestros hijos, ¿sí? O cosas que nos van a pedir gente de la iglesia, aquellos que están liderando. Y a veces nosotros decimos no, ¿verdad? Y Samuel, que era algo obvio, ¿no? Porque no, ¿cómo van a pedir un rey si tienen a Dios como rey? Y los ha librado y los ha dicho, pero lo interesante que dice acá, dice que, pero él oró. Y en nuestra vida, antes de cosas o situaciones, aquellos que son padres o aquellos que son líderes, y viene algún miembro de la iglesia y te dice, quiero hacer esto, siento esto de Dios, Dios me está llamando. Y a veces nosotros, en nuestra humanidad, decimos, no, me ha pasado a mí, que yo he ido a mis líderes y no. Me acuerdo a mi esposa, cuando le planteó al líder que teníamos, que estaba enamorada de mí, o que tenía algo, le dijo, no.
No, no le hizo caso, pero ella obedeció en realidad y tuvimos un tiempo con Karina de, bueno, si ella nos está pidiendo que no, por algo será. Y no sé si él oró, nosotros sí oramos, y bueno, después Dios mostró de que sí, que era así, ya tenemos 3 hijos, vamos para 12 años de casados. Pero no culpando a ese líder, pero a veces los líderes decimos no, y a veces está bueno, ¿por qué no? Vamos a orarlo y Dios después irá. Lo sorprendente de todo esto es que Dios que le dice que sí, que le dé un rey a Israel y Dios le dice, bueno, no es que te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí. Bueno, después Samuel les advierte todo lo que significa tener un rey y cómo el rey va a tratar a su pueblo y todo lo que eso conlleva tener un rey. Y a pesar de eso, el pueblo de Israel siguió firme en su postura o en su capricho y seguían pidiendo un rey. Esto pasa en el capítulo 8. En el capítulo 9, bien rapidito, aparece la figura de Saúl, ¿sí? Y dice que su padre, el padre de Saúl, era un hombre poderoso y adinerado, de la tribu de Benjamín. Y dice que era joven y buen mozo, o sea, era un fachero, vamos a decir, este Saúl. Eh, y dice que era, ahí en el capítulo dice que era el más lindo de todo Israel. Así que un hombre fachero. Para decir que era el más lindo de todos. Y también dice que se destaca su altura, dice que era el hombre más alto en todo lo que era, o sea, de todos los hombres era el más alto de todos ellos. ¿Y qué pasa en el capítulo 9? Dice que los burros de su padre se pierden y el padre le pide a Saúl que vaya a buscar a los burros. Entonces Saúl va a buscar a los burros de su padre con un siervo, ¿cómo es? Sí, con un esclavo. Dice que van por todos lados buscando a los burros no lo encuentran, van por esta ciudad, por la otra, no lo encuentran. Y dice Saúl, no lo encontramos, vamos para casa. ¿Y qué le dice el criado? Dice, bueno, ¿sabes que acá, justo en la ciudad que estamos, hay un profeta que nos puede decir, eh, capaz que nos puede dar un indicio de dónde pueden estar los burros? Y bueno, dice, bueno, vamos para ahí. Y bueno, ellos van a buscar a Samuel, que es el profeta, y cuando se van acercando a Samuel, Samuel los ve, y Dios anteriormente le había dicho a Samuel que se iba a presentar un joven delante de él y que a este joven tenía que ungirlo como el nuevo rey de Israel y que él iba a ser quien los iba a liberar del pueblo de los filisteos. Entonces, bueno, cuando se presenta Saúl ante Samuel, dice que él lo invita al sacrificio, pasan el sacrificio, cenan, lo trata, Samuel el profeta lo trata a Saúl como un invitado de honor, pasan la noche y al día siguiente, cuando van a salir, le dice Samuel a Saúl, deja que tu criado vaya un poquito y nosotros vamos a quedarnos acá que tengo algo que decirte. Y ahí es cuando llega el capítulo 10 y es cuando lo vamos a leer todos, ¿sí? Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. ¿Saben que unas iglesias tienen la costumbre cuando se lee la palabra? ¿Acá tienen la costumbre esta? Bueno, lee la palabra de Dios. Acá en iglesias y en otros países del mundo, por reverencia, se paran. ¿Por qué no hacerlo? Yo lo hago siempre, pero bueno, vamos a hacerlo. No es doctrina de César. Dice 1 Samuel 10, capítulo 1. Y tomó Samuel la redoma de aceite y la derramó sobre la cabeza de él. Y lo besó y le dijo, ¿no es que Jehová te ha ungido para ser príncipe sobre su heredad? Al alejarte hoy de mí, hallarás 2 hombres junto al sepulcro de Raquel, en el límite de Benjamín, en Celsa, los cuales te dirán, las asnas que había salido a buscar han sido halladas, pero he aquí que tu padre ha olvidado el asunto de las asnas y está intranquilo por vosotros, diciendo, ¿qué haré en cuanto a mi hijo? Luego pasarás más adelante y llegarás a la encina de Tabor, y allí te saldrá al encuentro 3 hombres que suben a Dios, a Betel, uno llevando 3 cabritos, otro llevando 3 tortas de pan y otro llevando una odre de vino. Y ellos te saludarán y te darán 2 panes que recibirás de su mano. Después de esto llegarás al collado de Dios, donde hay una guarnición de los filisteos. Cuando entres en la ciudad, encontrarás allí un grupo de profetas que bajan del alto, precedidos del salterio, panderos, flautas y cítaras, y ellos profetizando. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás cambiado en otro hombre.
Cuando te sobrevengan estas señales, haz lo que venga a tu mano, porque Dios está contigo. Luego bajarás delante de mí a Gilgal, pues yo también bajaré a tu encuentro para ofrecer holocaustos y sacrificios, ofrendas y ofrendas pacíficas. Espera 7 días hasta que yo vaya a ti y te indique lo que has de hacer. Y sucedió que al volver las espaldas para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón, y todas esas señales ocurrieron en aquel mismo día. Y cuando llegaron al collado, he aquí la compañía de profetas salió a su encuentro, y el Espíritu de Dios se apoderó de él, y profetizó entre ellos. Y sucedió que cuando todos los que lo conocían anteriormente vieron que ahora profetizaba con los profetas, los del pueblo se decían unos a otros: ¿qué le ha sucedido al hijo de Cis? ¿También Saúl entre los profetas? Y un hombre de allí respondió y dijo: ¿y quién es el padre de ellos? Por esta causa se tornó un refrán: ¿también Saúl entre los profetas? Cesó de profetizar y llegando al lugar alto, el tío de Saúl le dijo a él y a sus criados: ¿a dónde fuisteis? Y él respondió: a buscar las asnas, y como vimos que no parecían, acudimos ante Samuel. Y dijo el tío de Saúl: te ruego que me declares lo que os dijo Samuel. Y Saúl respondió a su tío: nos dijo claramente que las asnas habían sido halladas, pero nada dijo en lo concerniente a lo que le había dicho Samuel sobre el reinado. Entonces Samuel convocó al pueblo delante de Jehová misma y dijo a los hijos de Israel: así dice Jehová, Dios de Israel: yo hice subir a Israel de Egipto y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los reinos que os oprimen. Pero hoy vosotros habéis rechazado a vuestro Dios, el cual os salva de todas vuestras desgracias y angustias. Y le habéis dicho: no haya rey sobre nosotros. Ahora pues, presentaos ante Jehová por vuestras tribus y vuestros millares. Y Samuel hizo acercar a todas las tribus de Israel, y fue designada la tribu de Benjamín. Luego hizo acercarse la tribu de Benjamín por sus familias, y fue designada la familia de Matri, y de ella fue designada Saúl, hijo de Cis. Pero cuando lo buscaron, no fue hallado. Entonces consultaron otra vez a Jehová: ¿ha venido ya aquí ese varón? Y respondió Jehová: él va aquí escondido entre el bagaje. Y corrieron y lo sacaron de allí. Y cuando se presentó en medio de su pueblo, se vio que desde sus hombres hacia arriba era más alto que todo el pueblo. Y Samuel dijo a todo el pueblo: ¿habéis visto al que ha elegido Jehová? En todo el pueblo no hay como él. Entonces el pueblo exclamó con alegría y dijo: ¡viva el rey! Luego Samuel habló al pueblo las ordenanzas del reino y las escribió en el rollo que presentó. Después Samuel despidió a todo el pueblo cada uno a su casa, y Saúl fue también a su casa en Gaba, y con él fueron los hombres de valor cuyos corazones había tocado Dios. Pero algunos hijos de Belial dijeron: ¿qué? ¿Este nos va a salvar? Y lo menospreciaron, y no le llevaron presentes a alguno, pero él disimuló. Pueden tomar asiento. Capítulo largo, ¿sí? Pero bueno, todo lo que le comenté pasó anteriormente, cómo llegó Saúl acá, y acá vemos un poco el proceso de cómo eh, Samuel interactúa con Saúl y cómo va los procesos que le indica, ¿verdad? ¿Qué vio Dios en Saúl? Es mi pregunta que yo me hice en estos días. ¿Qué vio Dios en Saúl? Porque vemos que en realidad lo que dice, bueno, es un poco más en lo físico. Y, ¿Y qué vio Dios en Saúl? Y después pensé: ¿cuál es la diferencia entre David? Porque es inevitable pensar en David como rey también. Y yo empecé a ver lo que decía la Biblia de lo que leímos de Saúl. Dice que él tenía lo que yo puse, que Saúl tenía una postura de rey, ¿sí? Era alto y buen mozo. Y un rey tiene que ser, no me imagino un rey flaquito, menudito, medio, capaz que no con la belleza de la sociedad que espera, sino que uno cuando ve rey ve una majestuosidad, una fuerza, y esto lo tenía Saúl. Y también dice que venía de una familia adinerada, ¿sí? Dentro de la tribu de Benjamín, una familia importante, y seguramente él sabía cómo actuar de forma educada, ¿sí? Como los modales, vieron esas personas que son un poco refinadas. Yo me imagino a Saúl un hombre lindo, alto, grande, que demostraba
poder, pero también que sabía comportarse en sociedad, que sabía usar todos los cubiertos de la mesa, que se ponía de su mantelito. Ahí un refinado, un chetito, vamos a decirlo. ¿Verdad? Entonces, yo lo veo así a Saúl, y también un poco lo presenta un poco la Biblia así. Y esto es lo que buscaba el pueblo. Queremos un rey para que nos gobiernes. ¿Y qué vemos en David? Un poco todo lo contrario. Un pastor de ovejas con olor a oveja, ¿sí? El menor de los hermanos, no de una familia muy pudiente, bueno, tampoco sin mucha educación, y mismo su apariencia física, si bien dice que David era lindo, cuando se acuerda cuando se aprueba la vestimenta para ir a la guerra de Saúl, dice que le quedaba todo medio flojo, ¿no? Que no se sentía cómodo. Me imagino que era algo ahí menudito, flaquito y no muy. Entonces, David como rey, no le dábamos 2 pesos, como decimos vulgarmente, ¿no? Yo prefiero a Saúl porque Saúl tiene una postura así. Y no cumplía los requisitos capaz que tenía como rey. Pero algo que siempre destacamos de David es que David tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Y en Saúl vemos solamente características un poco físicas, ¿verdad? Y, y si leemos el capítulo, perdón, el versículo, me perdí, me perdí. El versículo 9 dice, y sucedió que al volver en las espaldas, o sea, cuando Saúl le presentó lo que iba a pasar, o sea, Saúl le dice, vas a ser rey y te van a pasar 3 señales, ¿verdad? ¿Cuáles se acuerdan las señales que iban a pasar? ¿Se acuerdan? Iban a ir en el camino, iba a encontrarse con 3 hombres, ¿sí? ¿Dónde le iban a dar? No, perdón, primero con 2 hombres, donde le iban a decir, tranquilo, ¿sí? Eh, ya se encontraron los burros, así que quede tranquilo. Lo segundo es que iban a encontrarse con 3 hombres y le iban a decir, le iban a dar, uno de esos hombres, iban al sacrificio y le iba a dar 2 panes y él tenía que aceptarlo, ¿verdad? Y el tercer señal, vamos a decir que iba a pasar, es que eh, los profetas, ¿verdad? Que él iba a estar profetizando, ¿sí? Y hay 3 señales acá que vemos que él tenía que cumplirse. ¿Se cumplen las 3? Se cumplen, ¿verdad? Así, tal cual Samuel le había dicho. Pero antes de que pasara todo esto y que le dice, cuando él se dio vuelta, como leímos en el versículo 9, dice que su corazón fue cambiado, ¿verdad? Su corazón fue cambiado. Y un poco con lo que decíamos, ¿no? Él tenía características de un rey, pero no tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Y Dios tuvo que cambiar su corazón porque tenía las cualidades y características y según el currículum estaba todo bien, pero faltaba algo. Y Dios prefiere 1000 veces un corazón conforme al de Él que ante muchas cualidades que podamos tener. Y a veces pensamos que características humanas o habilidades son suficientes, ¿verdad? O está, esta persona, mirá cómo toca la guitarra, mirá cómo habla con poder y evangeliza, y mirá qué bien lo hace. Entonces, a veces pensamos que esa persona, teniendo todas esas características o habilidades, ya es suficiente. Y no quiero decir que no son importantes. Pero cuando Dios llama a sus hijos, como llamó acá a Saúl para ocupar un lugar de liderazgo, lo que va a primar va a ser el corazón. Porque se acuerdan, cuando va a elegir a David, Samuel dice, es este, el primer hermano mayor. ¿Por qué? Porque tenía muchas características como Saúl. Y Dios, ¿qué le dice? El versículo que bien conocemos todos.
Que Dios no mira lo que está delante de sus ojos, su físico, sus habilidades, eh, sino su corazón. Y así que, hermano, no importa cuántos años de iglesia tengas, cuántos diplomas de teología tengas, cuán buen orador sos, eh, lo que Dios busca es un corazón que sea conforme a Él. Y es un corazón que hace justicia, misericordia y es humilde, ¿no? Que ese es el pasaje que conocimos, ¿no? Que también conocemos. Hacer justicia, misericordia y ser humilde. Y así como Dios llamó a Saúl, Dios nos sigue llamando y Dios quiere a hijos con características, pero con un corazón sensible al de Él. Y la buena noticia que puedo decir, yo tengo todo esto, pero capaz que mi corazón no es el conforme al corazón, al de Dios. La buena noticia es que como a Saúl Dios le cambió el corazón, a nosotros también nos cambia el corazón. Yo me acuerdo que yo empecé de joven en el servicio a Dios y había muchas cosas que tenía responsabilidad en mi iglesia y en realidad me frustré muchas veces y fracasé muchas veces. Yo me acuerdo con Miguel, cuando estábamos en otra iglesia, compartíamos ahí, tú estabas ayudando en el grupo de liderazgo y demás, y en realidad yo tuve un tiempo de frustración, ¿sí? En esa parte, y me sentí como, claro, yo pensé que estaba bien, pero ¿saben qué? No tenía el corazón que Dios necesitaba, porque Dios quería de mí. Y lo bueno que me pude dar cuenta, y Dios me sacó un poco de ese lugar, y Dios me fue transformando. Y Dios transforma en procesos. Si durante el camino Dios va transformando nuestro corazón. Y hay cosas que capaz que, como está, soy bueno para liderar el grupo de jóvenes. Pero sin duda a mí, me acuerdo que me faltaba humildad, me faltaba, no sé, muchas cosas que me faltaban, que no voy a hacer, decirlo antes, Miguel después le puede contar que me faltaba, pero me faltaban muchas cosas. Y Dios fue transformando mi corazón, y Dios me fue enseñando, Dios me fue humillando delante de Él, y después me fue mostrando cómo tenía que hacer, hasta que llegué al punto donde Dios me dio otra responsabilidad que era muy similar a un liderazgo, pero ¿por qué? Porque Dios había transformado mi corazón. Y eso es lo que va a hacer con ustedes, ¿sí? Dios va a transformar sus corazones. Y lo otro que puede pasar es que yo estoy en un ministerio, estoy buscando un ministerio o quiero servir en algún área y me siento que no, que le falla a Dios, que estoy luchando con un pecado, que esto, que lo otro. ¿Se han sentido indignos sirviendo a Dios alguna vez en sus vidas? Pero ¿estás seguro que yo voy a estar sirviendo acá? A mí me pasa siempre, ¿sí? Cuando tengo que predicar o hacer cosas, digo, ¿estás seguro? Tengo que tomar una posición de liderazgo. ¿Estás seguro que no te equivocaste con otra persona? Y Dios me ha dicho, capaz que no tenés todo eso, ¿sí? Y hace poco me sentí así, pasa, capaz que no tenés una buena oratoria, capaz que no sucede esto, lo otro, esto, pero tenés un corazón. Yo no sé lo que ve Dios, y entonces a veces eso me da paz. Y a veces podemos sentirnos frustrados en muchas cosas, y Dios te dice, hermano, sigue adelante, porque tenés el corazón que yo quiero. Un corazón que hace justicia, misericordia, y se humilla delante de Dios. ¿Cómo está tu corazón, hermano, hermana? ¿Cómo está el corazón que Dios quiere para servir? Eso tienen que responderlo ustedes, ¿sí? Y pensar cómo está mi corazón delante de Dios. Dice, si seguimos, dice que bueno, Samuel unge a Saúl y le da 3 señales, que fue la que vimos, ¿sí? Y Dios, como te llama a una tarea, te lo va a ir confirmando por el camino. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Cuando fue regresando a su tierra, le fue dando señales que ya le había dado Samuel, pero fueron confirmando su unción como rey. Y Dios cuando te llama a alguna tarea o a hacer algo, a moverte de ese banco y comprometerte
en alguna tarea, Dios te va a ir confirmando. A veces pasa que Dios te dice, bueno, quiero que te vayas a Tailandia. Tú decís, me estás llamando a Tailandia, y bueno, Dios confirmando. Entonces, Dios te va a ir mostrando diferentes. Me acuerdo cuando Cari me dijo, vámonos de misiones. Estábamos recién casados nosotros. Lo que yo quería menos de 10 misiones recién casados, ¿no? Porque compartí con gente, yo quería mi casa, mis hijos, que vinieron después. Pero no, lo que hicimos fue orar. Y Dios, durante un año, nos dio señales de que sí era tiempo de salir de misiones. Y esas cosas las tenemos que ir guardando en nuestro corazón. Y capaz que Dios te ha hablado puntualmente de un ministerio, te ha hablado de tomar una decisión, te ha hablado de dejar algo, te ha hablado de empezar alguna rutina espiritual en tu vida. Y vos, bueno, está, lo voy a considerar. Y te quiero decir que Dios te va a ir confirmando así cómo te va a ir confirmando si es tu llamado con diferentes señales. Primero, dice que Saúl halló a 2 hombres que le dieron la noticia de que los burros habían sido hallados y que lo habían encontrado, hasta que su padre estaba preocupado por él. Lo que hace esta señal fue transmitirle un poco de tranquilidad. Saúl, tranquilo, que por lo que saliste ya está solucionado. Pero un poco lo que Dios permitió con estos 2 burros fue que se diera todo lo que Dios tenía para Saúl. Y también Dios nos va a poner en situaciones, nos va a poner a personas o en lugares que nos van guiando a lo que Dios está llamando para nosotros. ¿Es verdad? No se han encontrado en situaciones. Yo me acuerdo cuando acepté a Jesús como mi Salvador. Yo tenía 11 años. ¿Sí? Mis padres tenían dinero. Estaban bien económicamente. Tenían casas, esto, lo otro. Y por malas decisiones, perdieron todo. Entonces, hipotecaron la casa, tuvieron que venderla. De una casa grande, de tener propiedad, nos fuimos a un barrio montevideo humilde, en un apartamento, bueno, pasando hambre y demás, ¿sí? Uno dice, todo esto, todo lo que tenía, ¿cómo pasé acá? Bueno, la cosa que al lado de nuestra casa se mudaron unos vecinos que iban a la escuela dominical. Nos invitaron, mis padres dijeron que no, después nos invitaron en otra oportunidad, dijeron que sí, fuimos, empezamos a ir a la iglesia y en una reunión de domingo acepté a Cristo como mi Salvador. Y en esa situación rara, digo, ¿por qué todo esto se podría no pagar alquiler ahora? Y no sé, vivir de renta y demás. Pero, ¿por qué? Bueno, Dios tenía un propósito. Y lo mismo es cuando Dios nos llama. Dios nos va a conducir, nos va a sacar. ¿Y por qué esto? ¿Por qué esta gente? ¿Por qué esta iglesia? ¿Por qué este barrio? ¿Por qué este consejo? Dios nos va a ir mostrando y nos va a dar señales de que, bueno, esa palabra que te dio al principio se va a ir confirmando con esta señal y con esta gente. Y también que Saúl, aparte de que buscar burros en en su tarea, Dios tenía algo más que buscar burros, ¿sí? En su vida. Él iba a tener muchos burros después para elegir y que mandar a otro a buscar. Y Dios no quiere que pierdas el tiempo buscando burros. Y a veces nos ponemos caprichosos con una cosa. Yo tengo que hacer esto y, y este proyecto o este ministerio y a veces o buscamos otras cosas en nuestra vida como familia. A veces en el tener plata, comida todos los días, llegar a fin de mes. Y a veces nos enroscamos y vamos tras cosas que la sociedad que está afuera va. Y a veces es como ir atrás de burros, ¿sí? Y Dios quiere más de su iglesia y más de nosotros que ir detrás de burros. Dios quiere que seamos plenos en nuestros ministerios. Y a veces yo me he sentido frustrado en mi ministerio, o me acuerdo que hace poco Dios me enseñó que no estaba atrás de burros, porque en realidad lo que estaba haciendo Saúl era
ayudar a su padre, era parte de su tarea. Y a veces yo estaba cumpliendo un ministerio y yo quería estar en todo. En adolescentes, en niños, en esto, lo otro, predicar. Y, y a veces uno se cansa, se frustra y está. Y Dios me dice, pero César, ¿por qué no te enfocas en esto? Que es ahí donde yo te quiero. Y es ahí donde vos vas a ser pleno y vas a poder ser de bendición. Porque a veces vas atrás de burros o cosas tuyas que no te hacen pleno en tu vida espiritual y en tu servicio. Así que, ¿de qué cosa andas atrás? Que Dios ya te dijo que no, por ahí no. Tengo algo más para vos. Tengo algo más. En el caso de Saúl, era el reinado. Así que esta primera confirmación es que se quede tranquilo y que Dios tenía algo más. Después dice que haya 3 hombres que van camino a adorar a Dios y llevan 3 cabritos, 2 panes y una odre de vino. Y ellos le van a entregar los 2 panes y él debía aceptarlo. Esta señal nos dice que Dios te va a proveer. Y también te da de lo suyo. Porque estas cosas que tenían estos 3 hombres iban a presentarse delante de Dios. Ellos la querían presentar delante de Dios. Yo me estoy moviendo. Y hermano, Dios te va a proveer. Si Dios te llama a algo, a una tarea, a algún servicio, Dios te va a proveer. Y Él te va a dar de lo suyo. Cuando nos fuimos de misiones, no teníamos un peso. Recién casados, menos. Así que todo lo que trabajamos fue para la boda. Bueno, Miguel, yo me acuerdo, Miguel sabe de todo eso. Somos hermanos y amigos. Bueno, pero uno gasta plata. ¿Sí? Cuando se de casa, sigue gastando plata y los sueldos en Uruguay no dan. Solo que tengas un título importante, vale mucho dinero. Y bueno, esa es nuestra condición. Ir de misiones significaba, Dios, dame de lo tuyo porque no tengo nada. Y Dios nos dio de lo de Él. Nosotros, si bien confiamos en Dios, y mismo cuando le dijimos sí a misiones, sí Señor, tú quieres esto, no teníamos nada. Y Dios en ese proceso apareció acá una iglesia, un hermano, esto, lo otro, y pudimos estar 2 años sustentados para misiones. Inclusive ahora, cuando no llegamos a fin de mes, que nos pasa seguido, Dios da de lo suyo y nos bendice y podemos comer los últimos 10 días en casa y las niñas y demás. ¿Por qué? Porque si Dios nos llama a una tarea, como en nuestro caso es servir un poco a Noemi, pero Noemi no quiere decir que yo tengo un sueldo, que Noemi me da un sueldo, ¿no? Ojalá me dé sueldo, pero no me da un sueldo. Entonces uno vive por fe y se compromete a servir a Dios por fe. Pero Dios nos confirmó eso, de que bueno, vamos por el camino correcto. Así que Dios te va a proveer no solamente lo económico, sino lo espiritual, ¿sí? Y te va a sostener con hermanos o personas que te ayuden en lo emocional, en lo espiritual a seguir adelante. Y la otra señal, vemos que cuando llegó a Gilbea, iba a encontrar un grupo de profetas que estaban adorando con instrumentos y estaban profetizando. O sea que el Espíritu vino sobre Saúl y empezó a profetizar. Y ese dicho, ¿no? Saúl entre los profetas, ¿quién es este? Y Dios va a confirmar tu llamado, porque vas a empezar a hacer cosas que, así, yo haciendo esto. Y lo hago bien. ¿Por qué? Porque es algo de Dios, ¿sí? Que Él hace en tu vida. Y Dios te va a confirmar eso cuando sucedan cosas extraordinarias, cosas que solamente el Espíritu puede hacer. Y te va a equipar para esa tarea. Eso también quiere decir que te está llamando a algo específico. Así que te va a decir, César, estás para más que buscar de burros, quédate tranquilo que yo te voy a proveer y te va a dar los dones o habilidades que la gente va a decir, este hermano está haciendo esto. ¿Y qué? Porque es cosa del Espíritu Santo. Va a decir, ¿en serio César entre los misioneros? ¿O Miguel en el pastorado? ¿En serio? Miguel dice, ¿en serio? Ni yo, bueno. La gente va a quedar un poco de boca abierta por todo eso. Después de eso, que vemos que pasa todo esto que Samuel
le dijo que va a pasar las señales. Dice que Dios llama, como leímos, a la tribu, al pueblo de Israel, para un poco hacerlo público esto de su reinado. Dice que Dios llama a su pueblo por tribus, por clanes, y echan suertes, ¿sí? O fueron a un sorteo. Había diferentes formas en esa época. Después Miguel le puede explicar las formas que había. Una tablita, una piedrita, o si no, una buzonera, con el nombre. Bueno, Saúl está. Y era una cosa así lo que pasaba. Pero en realidad era esto un poco confirmar lo que Dios ya le había dicho de forma personal a Saúl de que iba a estar reinando. Y bueno, dice que bueno, echaron suerte, sale la tribu de Benjamín, después la familia de Matri, y luego dice que es Saúl. Y acá vemos que lo hace de forma pública, como lo dije, para confirmarlo delante de todas las personas. Y la tarea que emprendas, la tarea o el ministerio o el llamado que Dios quiere que hagas, te lo va a confirmar. Primero de forma personal, como lo hizo con Saúl, pero después va a ir acompañado de forma pública. ¿Sí? Va a haber un reconocimiento público. Y acá entra un poco el liderazgo, ¿verdad? Y aquellos que están liderando, qué bueno es confirmar a los hermanos y vemos las cualidades y vemos un corazón para determinado servicio. En nuestra familia también, nuestros hijos, bueno, sigue alentándolo, animándolo a seguir por este camino. Entonces, Dios lo va a hacer primero de forma personal contigo, te va a dar señales de que ese es tu llamado, es por donde tenés que ir, pero también lo va a hacer de forma congregacional y eso entra importante al liderazgo. Y el liderazgo tiene que ser humilde. Yo me acuerdo que tenía un liderazgo que no tenía muchas ganas de reconocer a hermanos que tenían el corazón y el talento para servir. ¿Por qué? Hay líderes de diferentes maneras o tienen diferentes corazones que a veces no están tan buenos, pero que tengo un liderazgo que obviamente eso va acompañado. Si yo tengo un llamado a misiones, está bueno que lo comparta con tal pastor y que ese liderazgo me acompañe en el proceso y juntos veamos, a pesar de que a mí me lo confirmen personalmente, que juntos con el liderazgo vemos que es algo de Dios. Porque va a ser de bendición solamente para vos, pero también va a ser de bendición para el cuerpo de Cristo y para la iglesia. Y no creo que, y acá hay dos cosas, ¿no? Y acá quiero separar, ¿no? Porque a veces hay iglesias que tenemos que pedir permiso para todo. Yo vengo, estoy hablando mucho, me estoy desahogando. Yo vengo, ¿estás en YouTube? No. Bueno, yo tengo un liderazgo general, como puede hacer muchos. ¿Dónde tenía que pedir permiso para todo? Para todo tenía que pedir permiso. Quería ir a hablar con un hermano y iba y se esperaba que fui a hablar con un hermano. ¿Cómo fuiste a hablar con un hermano? Pero, ¿verdad? O quería ir a servir a una olla y servir comida, la pandemia. Pero ¿cómo vas a servir una olla y a servir a gente que no tiene para comer? No, ¿de qué pedirme permiso a mí? Y era un liderazgo que permiso para todo. Y me acostumbré que tenía que pedir permiso para todo. Ahora estoy en otra iglesia que gracias a Dios no tengo que pedir permiso para todo. Y donde si quiero juntarme, me acuerdo también que en esta iglesia anterior donde nos juntamos con dos amigos a leer la Biblia. A leer la Biblia. No nos juntamos a ver una película de guerra, de sangre, de zombies. Nos juntamos a leer la Biblia. Y el pastor se puso como loco. No, pero esto, lo otro. Nos puso trabas, así. Eso no es un liderazgo que deja crecer a la gente. Y es lo que tiene que pasar en la iglesia. Qué bueno cuando que entre semana vamos a juntarnos a hablar. Yo creo que el pastorado acá se va a poner feliz, ¿verdad? O si se junta, vamos a leer la Biblia una vez cada 15 días. ¿Por qué el pastorado se va a poner mal? No, son cosas que deberían pasar y son buenas que pasen. También tenemos el extremo, ¿no? Donde todo el mundo hace lo que quiere, ¿sí? Y donde, bueno, juntamos para leer la Biblia, pero parece un culto de domingo y tenemos el anexo. Y a veces compite con una iglesia y hacemos cosas que no ayudan al crecimiento de la iglesia. ¿Se entiende?
la frase que coso, pero con orden. No, no es esta palabra, porque capaz que la fuerte en YouTube, pongan pi. Relajo, pero con orden, ¿sí? Y eso es lo que busca el liderazgo. Y, y por eso, si Dios te confirma, lo va a hacer de forma pública, que va a ser algo que va acompañado de los líderes, pero también que va a ser de bendición para la iglesia y animate a hacerlo, ¿sí? Animate a servir, a comprometerte. Dios te está llamando a participar de una olla y no son cristianos, pero son luz. Ayer en la escuela de mi hija fueron el sonido, lo hizo un matrimonio que son cristianos, ¿sí? Y estuvieron ahí. Y la iglesia sabe, la escuela sabe que son cristianos porque era, Dios te bendiga, esto, lo otro, sí, qué bendición, vamos a servir, y esto y lo otro. Comprometete. Si Dios te está llamando a hacer luz en algo, hay cosas que a veces no hay que pedir permiso. A veces perdemos tiempo y no nos animamos a hacer cosas que Dios está llamando, ¿verdad? De ser de bendición, ¿sí? Para otros. Y si Dios te está llamando a algo, a una tarea que va a ser de bendición, como hacer el sonido en una iglesia, participar de una olla, ir a orar por un hermano, hacelo, ¿sí? Porque Dios capaz que te está llamando a aconsejar, ¿sí? También a veces no hay muchos consejeros en la iglesia, hacelo. Y lo interesante de todo, después de todo esto, eh, es que cuando echan la suerte, si sale el nombre de Saúl, ¿qué hizo Saúl en la palabra, en lo que leímos, se acuerdan? Se escondió. No era un hombre grande, alto, lindo y todo. Dios le confirmó todas estas cosas con estos tres procesos. Y se esconde. Y dice que consultan de nuevo, pero ¿está este hombre acá? Y Dios que dice, sí, está, y Dios él lo mandó, lo prendió fuego. Está escondido allá atrás, ¿sí? Y dice que Saúl sale, Saúl saliendo ahí, ¿sí? Y todo como lo vio y demás. ¿De qué se escondió Saúl? Tenía toda la confirmación. Tal vez tenía miedo, vergüenza, que ahora pasado por tu cabeza en Saúl. Y mi pregunta es, ¿de dónde y de qué te estás escondiendo? Tengo este don, Dios me está llamando, me está hablando de esto puntualmente, Dios me está confirmando esto en diferentes áreas de mi vida, durante ya meses, durante ya años, pero me escondo. Sí, es este hermano que tiene que hacer esta tarea. O son todos estos hermanos que tienen que hacer esta tarea para que la iglesia avanza. Y nos escondemos. Nos escondemos por vergüenza, inseguridad, eh, porque pongo excusas como, no, el tiempo con mi familia, el tiempo de mi trabajo, oh, mira, tengo este problema justamente ahora, o la simple respuesta de que estoy cómodo haciendo lo que estoy haciendo. Y entonces son cosas que yo hago para esconderme. Bien, ¿de qué te estás escondiendo, hermano y hermana? Si Dios ya no te sabe qué va a decir para que te comprometas con su obra. Ya no sabe qué más hacer para que digas, sí, viene aquí, envíame a mí. ¿De qué te estás escondiendo? Y de Dios nadie se puede esconder y Dios te va a buscar y te va a decir que tomes la posición que Él tiene. Así que hermano, si Dios te ha confirmado algo, te está mostrando algo, toma tu lugar, porque allí vas a ser de bendición y vas a ser bendecido. Déjense de buscar burros donde no hay e ir cosas donde no tienen fruto espiritual. Vayan y comprométanse con lo que Dios quiere, donde van a poder ser plenos. Y dice que Saúl, después de toda la ceremonia, Samuel explicó cómo iba a ser el reino, y dice que hombres acompañaron a Saúl de regreso a su casa. Dios no te va a dejar solo, no te va a dar gente que te va a sostener y te va a guiar y te va a enseñar y te va a mostrar cómo hacerlo. Pero, como pasa siempre, hay gente que
va a poner una piedra, ¿no? Ahí, dice ahí en el último capítulo, el último versículo, pero algunos de los hijos de Belial dijeron, ¿qué? ¿Este nos va a salvar? Y lo menospreciaron y no lo llevaron preso y no le llevaron presentes, pero él disimuló. Y hay algunos que capaz que te van a tirar abajo, pero no, pero esto, pero vos vas a hacer esto, ¿estás seguro? Te van a querer como no que hagas a lo que Dios te ha llamado. Quiso Saúl, dice que en el original es como que se hizo el sordo. Como que, está, hay que decirme lo que quieras, me hago el sordo. Y a veces es sabio hacerse el sordo, ¿no? Porque hay comentarios que nos edifican y, y a veces escuchamos malos comentarios y esos comentarios nos paran más a nosotros. ¿Sí? Pero a veces, como Saúl, hay que hacerse el sordo. Y iglesia, Dios te está llamando a algo personalmente, te lo ha mostrado, te lo viene repitiendo. ¿Qué estás haciendo persiguiendo burros? Como congregación, ¿sí? ¿En qué están perdiendo el tiempo? Y Dios los ha llamado a algo más, ¿sí? Donde van a ser plenos y Dios te lo ha confirmado, se lo ha confirmado como congregación, se lo ha confirmado porque tiene su bendición en otros y solamente tienen que salir de donde están escondidos y avanzar, ¿sí? Y a veces no avanzamos porque solamente algunos nos comprometemos a la obra. Y cuando Dios habla de la iglesia, toma la figura del cuerpo, ¿verdad? Donde todos estamos comprometidos. Donde mis manos, mi brazo, mi cuerpo, mis ojos funcionan todos, ¿sí? Yo podría estar funcionando acá, capaz que una silla de rueda, o sin vista, y estaría, si capaz que sirviendo a Dios, pero como hay hermanos con diferentes limitaciones físicas y siguen sirviendo. Pero la iglesia de Dios dice que todos debemos servir y todos estamos para apoyarnos. Y a veces porque nos escondemos en nuestra comodidad, en nuestros miedos, en nuestras inseguridades, hacemos que busquemos burros. Así que mi desafío el desafío de Dios y mi deseo es que sea una iglesia ungida por Dios y que se levante, que salga del escondite y que haga que el reino de Dios avance, ¿sí? Estamos llamados a avanzar y ahí hasta las puertas del Hades, dice la palabra de Dios, ¿sí? Y a rescatar almas. Así que estamos todos en esto. Yo muchas veces he estado cómodo. Muchas veces creo que también estoy muy cómodo. Y Dios me está diciendo, César, tengo esto para vos. ¿Te vas a animar? Allí está escondite. Oramos. Dios, gracias por tu palabra, gracias por ver la vida de este hombre con este currículum, pero que a veces tenía alguna cosa que no estaba tan conforme, pero tú hiciste que transformaras, su corazón fuera transformado y que sea útil para tu reino. Padre, ¿qué cosas nos estás diciendo como iglesia? Ayúdanos a no ponerte excusas y poder tomar el rol y tomar el lugar donde va a ser de bendición. Y también aprender y ser humildes en dejar aquellas cosas que no están diseñadas para nosotros y poder dar el 100 en aquellos que sí tú quieres que demos y seamos de bendición. Te bendecimos, Dios, te agradecemos por tu palabra. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.